Metrópolis es un clásico del cine universal. Fue estrenado en los años 20 en la República de Weimar, un poquito antes de la llegada del nazismo a Alemania. Y en él se habla de la historia de una sociedad tecnoutópica en la cual la racionalización impuesta por la economía de mercado y la industrialización ha oprimido hasta un punto insostenible a los trabajadores, ¿no? En esta película, una figura femenina llamada María, la película va a estar cargada de simbolismo y de referencias a la Biblia y a nuestras mitologías fundacionales. María va a encabezar una revuelta pacífica, una toma de conciencia y un alzamiento pacífico, una protesta pacífica para cambiar la situación de los trabajadores. María guía a los trabajadores como si fuera una madre y tiene todos los atributos y virtudes de una madre. De alguna manera, María representa literalmente a María, a la Virgen María. Sin embargo, los dueños de la metrópolis, el dueño de la metrópolis, que presenta algo así como el rey, cuando se entera de esto, junto con un amigo suyo que es un científico, que representa el poder del conocimiento, capturan a María y utilizan un androide que tiene su forma para aturdir las revueltas de los pensamientos de los trabajadores. Este androide, creado mediante la ciencia, que es una nueva María, ya no tiene los atributos de una madre, de una esposa, tiene los atributos de una ramera. Es una mujer que confunde y aturde tanto a los aristócratas de la ciudad como a las masas a través de sus poderes venéreos, de sus atributos de Venus, ¿no? Del poder que le otorga su sexualidad. Cuando digo venéreo no me refiero a una enfermedad, me refiero a relativo a Venus, que por cierto de ahí viene la acepción o el término de enfermedad venérea. Se refiere a una enfermedad relativa a Venus. Esta nueva androide, esta nueva María, que es este androide, como digo, la película está llena de simbolismo, representa a la ramera babilónica, a la ramera del Apocalipsis. La ramera que en el Apocalipsis Juan escribe dará sus frutos, los frutos de la prostitución a los hombres, ¿no? Justo antes del colapso del mundo, ¿no? Justo antes del final. De alguna manera, Metrópolis, gran obra, una obra maestra, recoge así el legado simbólico y metafórico que hemos utilizado a lo largo de nuestra historia para explicar que en los momentos de desvertebración social se produce un repunte, un efecto de ruptura de esos vínculos matrimoniales, familiares, ligados a la conciliación de la madre, a la figura de la esposa, de la madre, por cierto, figura de la esposa, la palabra creo que habla por sí sola en términos etimológicos, y hay un poder y un ensalzamiento de la ramera, el poder de Venus. Esa mitología y esos arquetipos están muy bien explicados en el libro de Rameras y Esposas del filósofo Antonio Escotado, fallecido hace muy pocos años, y bueno, uno de los pensadores más importantes de España en las últimas décadas. Yo de este libro estoy muy en desacuerdo el tratamiento que hace de la época cristiana, porque directamente emplea los evangelios apócrifos y se pasa por el forro todo aquello que tiene relación con el corpus aceptado, ¿no? De teología cristiana, etc. Pero bueno, Antonio Escotado fue una persona muy convencida y a su vez muy reactiva, ¿no? Todo aquello frente a lo que reaccionaba, él era demonizado con mucha tenacidad, y en este caso el cristianismo es uno de las cosas que Antonio Escotado repudia. Pero es muy interesante ese análisis que hace de los dos arquetipos que se han querido imprimir en las mujeres y las cargas o las formas culturales en las que se ha representado, ¿no?, a la mujer, especialmente, como digo, a través de la madre y a través de la ramera.
rameras y esposas, como dicen. La mujer de hoy es una mujer que ha crecido en una cultura, desde mi punto de vista, venérea. Es decir, una cultura de ensalzamiento del poder de Venus, en el que el poder sexual de las mujeres, que es un poder real y efectivo, y ahora lo vamos a discutir, ha sido liberado de todos los constreñimientos morales que caían sobre él, que no eran pocos. La moral sexual ha sido especialmente represiva con la sexualidad femenina, precisamente por eso, porque tiene mucho más poder la mujer en el terreno de la sexualidad, igual que la agresión en los hombres es mucho más castigada. Es decir, si un hombre agrede a una mujer es mucho más castigado que al revés. Incluso hay muchos experimentos públicos en los que esto pues se ha puesto de manifiesto, que una chica puede golpear, ¿no?, a un hombre repetidamente en público y nadie va a reaccionar. Al revés, inmediatamente la gente sale a ayudar a esa chica, porque efectivamente sobre los hombres carga una responsabilidad mucho más grande con respecto a la agresión, porque efectivamente los hombres tenemos mucho más poder de ejercer la agresión que las mujeres, por el dimorfismo sexual que presenta nuestra especie. Y, como digo, esos constreñimientos que había impuesto los sistemas morales que hemos practicado hasta la actualidad sobre el poder sexual de las mujeres era una realidad. Y en muchas ocasiones, pues no me cabe ninguna duda de que podían llegar a ser muy represivos, aunque yo no soy una mujer, pero he hablado con muchas, he leído mucho sobre el tema y efectivamente, pues muchas mujeres, pues después de estar en una relación estable con un chico, tenían relaciones sexuales y a lo mejor eso luego no funcionaba. Estamos hablando de muchas décadas ya de esto, ¿eh? Esto no hace ya mucho tiempo que no pasa, pero pasaba. Y si había tenido relaciones sexuales con él, como digo, pues ya quedaba toda vida marcada, por así decirlo, ¿no? Simplemente por haber tenido relaciones sexuales con un hombre con el que finalmente no se iba a casar, ¿no? Toda esa represión de la sexualidad ha recaído sobre las mujeres y no ha recaído sobre los hombres. Eso es así, ¿no? Y todo ello podría decirse que ha desbocado, pero desde mi punto de vista no es tan fácil, porque hay culturas que llevan practicando sistemas represores de los instintos libidinales durante milenios y las cosas no cambian. No es que haya desbocado esa represión en forma de monstruo inconsciente, porque eso no tiene sentido. O sea, es decir, si cientos de generaciones no lo han hecho, ¿por qué ahora? Lo que ha sucedido es que, bueno, pues que nuestra cultura está transformándose en nuestra visión de las cosas. Todo ello, desde mi punto de vista, tiene relación con la secularización de la sociedad, es decir, la conversión al ateísmo. Creo que también en Metrópolis es muy simbólico y cómo se emplea la simbología religiosa por esto mismo, precisamente. Y la religión imprimía unos límites morales que orientaban a las mujeres y la crianza de las mujeres hacia la maternidad, hacia ser una esposa, ¿no? Pero una serie de tecnologías recientes, entre las cuales sin duda los medios, ¿no?, las redes sociales, junto con la desaparición de la moral cristiana, producto de esa secularización, de esa conversión progresiva al ateísmo de nuestras sociedades, porque es que es la religión la que sostenía en el largo plazo la moral. Si no existe una religión que religa, que de ahí viene la palabra religión, la moral es plástica y cambiante a las apetencias de cada momento. Y si la moral es plástica y cambiante a las apetencias de cada momento, no vamos a pensar las personas que constituimos el grueso de una sociedad. Hasta hace muy poco tiempo las personas adultas, ahora ya vemos que son los ancianos los que van a ser la nueva clase hegemónica, ¿no? Pero las personas adultas en muchas ocasiones, pues, y sobre todo cuando somos jóvenes adultos, pues no pensamos en qué vamos a alegar o en una generación más o en una generación o dos generaciones más, ¿no? Y cuando uno piensa en saciar sus apetencias presentes y deja de pensar de esa forma tan transgeneracional, tan religiosa, como digo, religión es
ligar lo ya ligado, es decir, coger el testigo de quienes vinieron y dárselo a quienes vendrán. Como decía, cuando desaparece la religión, dejamos de pensar en esa forma transgeneracional. La moral se hace plástica, la moral se hace cambiante y las tecnologías actuales como las redes sociales magnifican la velocidad y la expansión de esos cambios y en este caso han servido también de altavoz de ese poder de Venus, como decía. Cuando una sociedad está orientada transgeneracionalmente, ensalza y sus sistemas y marcos valorativos están orientados hacia ello, ensalza la figura de la madre y de la esposa. Porque la esposa, y la propia palabra lo dice, la esposa es lo que encadena, ¿vale? Como si fuese una... Sí, como si fuese una cadena, como si fuese un testigo, como decía antes, ¿no? De hechos que se encadenan unos a otros. Bien, posiblemente no se pensase con esa intención o no apareciese etimológicamente el término con esa intención, pero a lo mejor sí, tendría que revisarlo. Desde luego es algo que se me ha ocurrido ahora y tampoco quiero darle muchas vueltas. La cuestión es que la esposa es reemplazada por la ramera en un momento en el que han desaparecido esos constreñimientos religiosos que ya no orientan a la sociedad a legar. Y con estas tecnologías, el poder de las mujeres, un poder real, está totalmente desatado. Estaba viendo yo una entrevista a esta actriz porno, Bonnie Blue, que consiguió llevar a más de 1000 hombres a una cita en el Reino Unido para tener relaciones con ella en un día. Es que yo sepa, es el récord de personas por las que se tienen relaciones sexuales en un día. Tal vez estoy equivocado. Pero es muy sintomático ver que hay personas, hay hombres, porque esto al revés sería imposible de pensar, ¿no? O sea, imaginad un tío que dice, hace un llamamiento, oye, venid aquí a tener relaciones conmigo tantas mujeres como queráis del mundo. Yo creo que se queda más solo que la una, no va ni la vecina, ¿no? Que vive en la puerta de enfrente, ¿no? Pero hay hombres que desde Nueva Zelanda, Australia, América, de todas partes del mundo, Asia, Oriente Medio, se desplazaron para asistir a la llamada de esta mujer, ¿no? Y si esto no es poder, que alguien me diga, ¿no? Además de todos los millones de libras, euros que está ingresando esta actriz porno, como digo, y de la influencia que está teniendo en redes sociales y la presencia que tiene, ¿no? Básicamente en este momento y el furor que causan sus polémicas, etcétera, ¿no? Ese poder de Venus, barra Afrodita, barra cualquier representación arquetípica que, como Antonio Escotado hace en la cultura occidental, representa el poder de la sexualidad femenina, y que en muchas otras culturas se podría hacer exactamente igual. No me cabe ninguna duda de que el libro de Ramírez y Esposa de Antonio Escotado, que se ha escrito en base de la cultura occidental, se podría haber escrito en el resto de civilizaciones del mundo y tendrían el mismo papel, porque la ramera siempre ha sido presente, siempre ha estado presente en la sociedad. Es decir, la prostitución se dice que es el trabajo más antiguo del mundo. Y bueno, de hecho ya hay protoprostitución reportada en animales sociales. Por cierto, los animales no trabajan en cuanto tal, es decir, no median su esfuerzo por contratos ni nada por el estilo, ¿no? Sin embargo, ya vemos intercambio de bienes y de influencia y de otra serie de bienes, en definitiva, ¿no? Sí, bienes tanto materiales como inmateriales a través del sexo. Es decir, vemos formas de proto-prostitución ya en muchas especies de animales sociales. Bueno, en fin, no solamente primates emparentados con nosotros, hominoideos, etcétera, sino también en animales menos complejos cognitivamente. Y la cuestión es que la ramera de Babilonia en nuestro corpus teológico representa el fin, de la misma manera en que lo representa la película de Fritz Lang de Metrópolis. Y es una amenaza que de alguna manera han recogido los textos religiosos porque
en todos los momentos de colapso de una civilización ha habido una sustitución de esa ética deontológica, de esa ética orientada en el deber, en la cual las mujeres son madres y los hombres son padres, ¿no? Por una ética hedonista, como la que vivimos hoy día, en la cual el fin último de la existencia del ser humano es la satisfacción de sus impulsos libidinales. Y está bien documentado cómo en el fin antes del colapso de varios imperios, creo que Constantinopla y Roma son casos bien documentados de este tipo, había un hedonismo extendido entre las clases dominantes. Y hoy es cierto que la sociedad no tiene unas aristocracias tan fácilmente marcadas como en aquella época, está más diluido, la sociedad occidental se ha aristocratizado, también en base a la externalización del trabajo y del sufrimiento a otros países, pues bueno, esto daría para otro vídeo aparte, pero sí, la sociedad occidental es un poco como los Juegos del Hambre, los estadios más altos de los Juegos del Hambre, ¿no? Aunque también hay pobreza, por supuesto, aquí, no la estoy negando porque la hay. Pero en términos generales, generalizando y muy a grosso modo, es así, ¿no? Y vemos que como en los Juegos del Hambre, esa sociedad aristocratizada, de que está en la cumbre, que es la sociedad occidental, es una sociedad feminizada, es decir, una sociedad en la cual todos esos atributos masculinos parecen inexistentes. De hecho, hoy está muy castigado el poder de Marte, por así decirlo, en nuestra cultura, las fuerzas ligadas a la agresión, pero al mismo tiempo la agresión puede ser legítima cuando es defensa. Y es lo que pasa hoy también en Occidente, que no nos sabemos defender porque al condenar la agresión per se nos hemos quitado sin querer esa capacidad de defendernos. Y bueno, en los momentos de colapso de una civilización, según la tradición religiosa y según también hemos podido documentar en la historia, con ejemplos como los que he puesto, existe una sustitución de una ética basada en el deber por una ética basada en el placer o en el hedonismo, como la que estamos viviendo hoy, y que representan muy bien personajes como Bonnie Blue, que son el nuevo poder de la sociedad, y que tristemente tengo que decir que yo observo cómo las mujeres con poder sexual hoy día, mujeres jóvenes en Occidente, entran en dinámicas, evidentemente Bonnie Blue es un caso extremísimo de esto, pero entran en dinámicas de intercambio del afecto no basadas en motivos demasiado nobles, y no me refiero a prostitución, me refiero a que no hay una orientación de la sexualidad hacia el afecto, hacia la intimidad, hacia... O sea, hay una total banalización de la sexualidad, como si fuese una función fisiológica más, como si orinar y practicar el sexo con un desconocido fuesen la misma cosa prácticamente, como una necesidad fisiológica, sin implicaciones morales ni afectivas, se quiere desposeer, ¿no?, de todo ello. Y al mismo tiempo, sin embargo, una instrumentalización de eso, ¿no? Porque veo que las formas de encontrar la validación social hoy día y de relacionarnos entre nosotros se han vuelto mucho más jerárquicas que nunca, ¿no? Es que no hay más que ver las cifras que están apareciendo sobre virginidad en los Estados Unidos, ¿no? El 30% de los hombres, 27% he leído, de los hombres sigue vírgenes a la edad de 30 años. Hay un 30 y pico por ciento que no han tenido relaciones el último año. Y el otro 30 y pico por ciento se reparte a todas las mujeres. Porque de hecho las mujeres no reportan estas mismas tasas de falta de sexualidad. Creo que la proporción era de 1 a 10. En relación entre hombres y mujeres. La relación entre hombres y mujeres en la práctica de la sexualidad. Es decir, la mujer que no tiene relaciones sexuales es muy, muy escasa. Muy, muy escasa. Y el hombre que tiene relaciones sexuales es muy escaso, ¿no? Curiosamente, la ramera babilónica queda al final como la única esperanza de una masa de hombres que constituye, como digo, en torno al 60%, que parece
incapaz de conseguir una esposa, ¿no? Pero esa incapacidad de conseguir una esposa no solamente es fruto de que estos hombres sean insuficientes. eh, Muchos de ellos son hombres totalmente normales y funcionales y buenas personas. Lo que sucede es que esa vanaglorización, esa vanagloria de la ramera, del poder de Venus, eh, no orienta a las mujeres hacia la persecución de esas virtudes que permiten el vínculo. Y sin embargo, nos lleva a... Venus no solo lleva de la mano el ejercicio del poder sexual per se. El poder es la capacidad de convencer a otra persona de hacer algo. Y el uso del poder sexual, el uso de las fuerzas venéreas por parte de las mujeres, no está orientado para conseguir el amor. Saben muy bien las mujeres que si quieren conseguir el amor, no es ese el camino el que tienen que tomar. A no ser que ahora, en los últimos 10 años, seamos todos ingenuos y estamos viviendo en la Matrix, ¿no? De repente, ¿no? Pero yo creo que siempre ha estado muy claro qué atributos han sido bien valorados y tan claro ha estado siempre que esto, como digo en el libro anterior escotado, pues se pueden hacer lecturas incluso de milenios atrás. ¿Qué atributos han sido valorados por los hombres a la hora de conseguir una compañera estable, una esposa, ¿no? Y si eso no está sucediendo, es porque nuestra cultura es una cultura, pues, que ha olvidado el deber y se ha centrado en la satisfacción libidinal, ¿no? De los impulsos libidinales. Hay una contradicción entre la ramera y la esposa que ya es advertida por Freud, y es que se produce un efecto de castración en el hombre cuando convierte a la que es su compañera sexual en su esposa, y ese vínculo seguro que orienta a esa mujer hacia la maternidad, de alguna manera, y produce un impacto psicológico sobre este hombre que es castrador del deseo. Y eso está muy bien estudiado clínicamente. Freud no es que sea un psicólogo clínico, es un psicoanalista, pero sí que está muy bien estudiado cómo, bueno, pues el largo plazo de las relaciones produce una caída de los niveles de deseo. Y que, en fin, que esto está muy bien documentado, con estudios de ahora, no con teorías freudianas, que, ojo, cuidado con Freud, que aunque hablase de manera muy esotérica y se equivoque y patine y haga y se vaya bueno, utilice teorías totalmente infundamentadas y no basadas en la ciencia, ojo, porque hay una sabiduría ahí que tampoco puede ser ahora aquí tratado de absoluto loco, ¿no? Y no reconocer el impacto que ha tenido, ¿no? Y la cuestión es que, claro, los hombres, muchos hombres son igualmente culpables de lo que está pasando hoy, porque, por esto mismo, ¿no? Porque en una cultura orientada hacia la satisfacción del hedonismo, el hombre que cuando afianza su relación con su pareja, la tiene que convertir en esposa, siente la castración de su deseo, siente ese complejo de castración que hablaba Freud, en muchas ocasiones renuncia también a la relación y prefiere seguir merodeando de flor en flor, ¿no? Como ya he dicho en otros vídeos, nuestra cultura es una cultura nietzscheana en la cual la fuerza y la satisfacción de los impulsos primarios están tomando el total de las interacciones casi de la vida social, y por lo tanto esto no es una cosa de las mujeres. Pero simplemente quería poner de manifiesto que un personaje como Bonnie Blue, que es para mí el poder de Venus o la ramera babilónica, hace unas décadas no creo que pudiera ser concebible, y nuestra cultura ya lo ha normalizado, incluso considera que es empoderante, ¿no? Hay quien considera que es incluso empoderante esto. Da para pensar mucho, de qué está pasando en nuestra cultura, y bueno, hasta aquí la reflexión que quería tratar hoy. No podemos continuar nuestra cultura ensalzando a la ramera frente a la esposa.
la ramera babilónica es el síntoma del fin de algo, ¿no? Y yo creo que la historia, aunque no se repite, rima, y creo que deberíamos de dejarnos advertir por todos estos grandes contenidos, obras de arte como Metrópolis o nuestro canon religioso, que aunque no sea religioso debes de conocer y debes de comprender por pura cultura general, de qué significa todo esto. Así que bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.